Saludos. En la clase de hoy continuaremos con la revisión, en este caso, de la línea recta para nuestras clases de cálculo integral. En primer lugar, nosotros debemos recordar que una de las grandes ramas y conceptos en la geometría tiene que ver con la rectitud. Entonces, este concepto nos indica que una recta se puede representar por lo que es la siguiente ecuación: y igual a mx más b. Y además, dentro de lo que es esta recta, el término m representa un concepto muy utilizado dentro de cálculo, que es la pendiente. Entonces, este coeficiente m es conocido como la pendiente y el coeficiente b se conocerá como el término de posición. La pendiente en sí será la que nos determine la inclinación de la recta en nuestro plano cartesiano. Recordando el plano cartesiano, nosotros tenemos que el mismo era aquel que está formado por dos rectas que se intersectan o se cruzan en el origen. Ahora, tenemos algunos nombres que habíamos mencionado ya para cada uno de los ejes: el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. También nosotros podemos representar un punto mediante un par ordenado, un punto dentro del plano con sus coordenadas respectivas en Y y sus coordenadas respectivas en X. En este caso, el punto formado por un par ordenado XY tiene una componente en Y igual a 4 y una componente en X igual a 5. Esto como conceptos básicos para el tema que vamos a ver a continuación. Ahora, un concepto muy importante son los puntos colineales. Los puntos colineales van a ser aquellos en los que se puede trazar una recta y los abarca todos. Por ejemplo, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Existe la posibilidad de trazar una recta y que la misma pase por todos estos tres puntos. Esto representa puntos colineales. Tenemos un segundo ejemplo en donde el punto A, el punto B y el punto C. Hemos trazado una recta, pero el punto B no abarca a la recta o no forma parte de la recta. ¿Qué significa eso? Que los puntos A, B y C no son colineales. Podríamos decir que el punto A y el punto C son colineales, pero el conjunto de los tres puntos no lo son. Ahora bien, si vamos a una definición de la recta como tal, la recta va a ser aquella línea que está formada por infinitos puntos colineales uno al lado del otro. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos esta recta que, si nosotros pudiéramos hacer un zoom infinito, podríamos tener la misma formada por muchos puntos uno al lado del otro y sobre los cuales se encuentra la recta, es decir, puntos colineales. Ahora bien, las partes de una recta nosotros las podemos identificar a través de su ecuación. Tenemos la variable dependiente, tenemos x como variable independiente, el coeficiente m como la pendiente y el coeficiente b como el coeficiente de posición. Esta es la notación quizá más extendida que nosotros encontraremos dentro de la bibliografía. Existe otra notación en la cual los coeficientes pueden variar, pero por lo general esta es la que se encuentra extendida en la mayor parte de libros. Ahora bien, nos vamos a centrar en lo que es la pendiente. La pendiente, si nosotros trazamos una recta en el plano cartesiano, tenemos dos puntos, la recta formada por dos puntos, en este caso el punto 1 con sus coordenadas x1 y y1, el punto 2 con sus coordenadas x2 y y2. Entonces, ¿qué ocurre? Esta recta nosotros la conoceremos como R y nosotros podemos decir que está formada de la siguiente forma. El punto en el eje de las abscisas no es más que la variación entre x2 y x1. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos esta recta en rojo, para poder determinar cuánto ha cambiado respecto a x, basta con hacer la diferencia del punto x2 respecto a x1. Y si queremos ver cómo ha cambiado en las ordenadas, tenemos que hacer la diferencia entre y2 menos y1. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos determinar cuál es el cambio, cuál es la variante de esta recta de un punto a otro.
cómo ha variado respecto a X y respecto a Y. Esto se puede interpretar también a través de la función trigonométrica tangente, que significa que tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto, y2 menos y1, y el adyacente, x2 menos x1. Estas dos interpretaciones nos dan a nosotros un concepto de lo que es la pendiente de la recta. Vamos a observar algunos casos particulares de la pendiente. Aquí tenemos algunas rectas. Tenemos una recta y igual a 4x, y igual a 3x, y igual a 2x. Tenemos y igual a 0.5x y igual a x. ¿Qué ocurre? Cada una de ellas representa una ecuación. Y igual a 4x, y 3x, y 2x, y igual a x, y igual a la 0.5x. Con su respectiva pendiente, recordemos, la pendiente es el término m, que es el coeficiente que acompaña al término de primer orden. En este caso 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces nosotros podemos observar que la pendiente determina la inclinación de la recta respecto al eje X. Mientras menor sea la pendiente, menor inclinación. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos aquí la recta en color morado, tiene una pendiente de 0.5 y la recta en color rojo tiene una pendiente de 4. Como 4 es mayor, entonces tiene una mayor inclinación. Si nosotros pusiéramos de 5, cada vez más se iría inclinando la pendiente con mayor grado respecto al eje X. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2. Tiene menor inclinación respecto a 4, pero mayor inclinación respecto a 0.5. Tenemos 1, la recta en amarillo, tiene mayor inclinación respecto a 0.5, pero menor inclinación respecto a 2 y respecto a 4. Y así nosotros podemos ir variando la inclinación de una recta a partir del término m, que sería su pendiente. Tenemos otro caso. Tenemos el caso, en este caso, de pendiente igual a 0. Miren, ¿qué ocurre? En este caso mi ecuación es y igual a 4. Solo tenemos el coeficiente de posición. No hay término x. Significa que la pendiente es igual a 0. Tenemos y igual a 3, y igual a 2, y igual a 1 y igual a 0,5. Todas estas rectas en donde la pendiente es igual a 0, observamos que se encuentran paralelas a nuestro eje X. Es decir, no tienen inclinación. O, dicho de otra forma, su inclinación es igual a 0. Tenemos otros casos que podemos revisar de la pendiente, como este. En este caso, estas rectas son, ustedes observan, todas ellas con una pendiente igual a 1. Tenemos y igual a x más 4, y igual a x más 3, y igual a x más 2, y igual a x más 1 y y igual a x más 0.5. Todas tienen la misma pendiente, pero lo que cambia aquí es el coeficiente de posición. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de estas rectas? Nosotros podríamos a simple vista determinar que su inclinación es la misma, aunque su posición sobre el plano cartesiano sea diferente, pero su inclinación es la misma porque tienen una pendiente igual. Además, la pendiente de todas estas rectas es positiva. Por lo tanto, al ser positiva, nosotros observamos que la recta crece. Es decir, de izquierda a derecha va desde un punto menor a un punto mayor. Tenemos otro caso que podemos observar, que es el siguiente. En este caso, nosotros también observamos que todas las rectas tienen la misma inclinación, por lo cual podemos deducir que tienen la misma pendiente. Observemos, en este caso las ecuaciones son menos x más 0.5, menos x más 1, menos x más 2, menos x más 3 y menos x más 4. Esto significa que la pendiente es menos 1. Todas tienen la misma pendiente igual a menos 1, entonces tienen la misma inclinación, pero tienen diferente posición en el plano cartesiano. Además, nosotros podemos observar que como tienen una pendiente negativa, entonces es decreciente. Eso significa que vamos desde un punto mayor hacia un punto menor.
tenemos otro caso de variación de la pendiente. En este caso tenemos lo siguiente. Si observamos las ecuaciones, y es igual a 0. Tenemos 0 igual a x más 4, 0 igual a x más 3, 0 igual a x más 1 y 0 igual a x a menos x más 2. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que la pendiente es indefinida. ¿Por qué la pendiente es indefinida? Si nosotros recordamos la ecuación de la pendiente, voy a regresar. La ecuación aquí, en este caso, y es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que al intentar encontrar la relación entre la posición en y y la posición en x, nos va a dar un valor indefinido. Voy a regresar y observemos que para estas gráficas la posición de la recta es una recta paralela a nuestro eje vertical. Ahora observemos lo que ocurre con el coeficiente de posición. Aquí tenemos unas rectas en donde todas las pendientes son iguales, pero varía el coeficiente de posición, es decir, el término B. Tenemos una recta con el coeficiente de posición 2, una con el coeficiente de posición 1, otra con el coeficiente de posición 0, menos 1 y menos 2. ¿Qué ha ocurrido con nuestras rectas? Si nosotros observamos esta parte, el coeficiente de posición nos indica el corte que tiene nuestra recta con el eje Y. Entonces, en este caso tenemos un corte en 2, un corte en 1, un corte en 0, un corte en menos 1 y un corte en menos 2. Esto determina el coeficiente de posición. ¿De qué manera va a cortar la recta? Con el eje Y. Veamos un ejemplo. En este primer ejemplo se nos pide determinar la pendiente y el coeficiente de posición en la ecuación 2x más y menos 8 igual a 0. Para nosotros poder determinar el coeficiente de posición, tenemos que despejar nuestra letra y. Entonces, se despeja y, nos quedaría 2x más y es igual a 0 más 8. En el siguiente paso, y es igual a menos 2x más 8. Hasta aquí ya hemos despejado y podemos identificar los coeficientes m, que sería igual a menos 2, y b, que sería igual a 8. Entonces ya tenemos la pendiente, menos 2, y el coeficiente de posición 8, que es lo que se pedía en este ejercicio. Vamos a ver otro caso en donde se nos pide determinar la pendiente y el coeficiente de posición en esta ecuación. Aquí nosotros igual tenemos que despejar y. Observamos que y se encuentra multiplicada por un coeficiente. Entonces el procedimiento es similar. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a despejar el término menos 8y, nos quedará menos 8y igual a menos 4x menos 16. Luego vamos a multiplicar todo por menos 1, nos quedará 8y igual a 4x más 16. Luego vamos a dividir para 8 todos los términos y nos quedará al final y igual a 1x sobre 2 más 2. Con esto podemos nosotros identificar que la pendiente es igual a 1 medio y el coeficiente de posición es igual a 2. Entonces es una forma muy sencilla que nosotros tenemos de encontrar la pendiente y encontrar el coeficiente de posición a partir de la ecuación de la recta. Ahora vamos a ver que podemos nosotros representar modelos lineales a través de lo que es la ecuación de la recta. Entonces tenemos algunas formas de nosotros poder identificar a la ecuación de la recta. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos que la ecuación general de la recta es coeficiente 1 que multiplica al término de primer orden, es decir, C1x, más coeficiente 2 que multiplica a nuestra variable dependiente y más un término independiente, coeficiente 3 igual a 0. Esta es la ecuación general de la recta. ¿Cómo la identificamos? Porque tenemos en un único término el coeficiente de primer orden, tenemos el término y el término independiente. Ahora, a partir de ellos, nosotros podríamos encontrar la ecuación principal de la recta. La ecuación principal de la recta, que nosotros la observamos a la derecha,
es aquella en donde nosotros podemos observar la pendiente y el término de posición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Despejando y de la ecuación general de la recta. Entonces, para despejar y, vamos a observar, lo dejamos solo a y despejamos el término C1x y C3. Entonces, nos quedará C2y es igual a menos C1x menos C3. Luego, dividimos para C2, nos va a quedar y igual a menos C1 sobre C2x menos C3 sobre C2. Y ahora podemos hacer nosotros las equivalencias. Ese término menos C1 sobre C2 es el coeficiente m, es decir, la pendiente, y menos C3 sobre C2 es el coeficiente de posición b. Con esto nos queda la ecuación principal de la recta. Tenemos otras formas de interpretar la recta y en este caso tenemos a partir de un punto y de la pendiente de la recta. En este caso tenemos un punto y la pendiente. Esta ecuación se conoce como ecuación punto pendiente. Cuando se nos da la ecuación punto pendiente, nosotros tenemos que y menos y1 es igual a m, es decir, la pendiente que multiplica a x menos x1. ¿Para qué nos sirve? Cuando a nosotros en algún problema nos proporcionan la pendiente, nos proporcionan el punto x1 y y1, nosotros podemos ya interpretar o encontrar la ecuación. Simplemente reemplazando en esta ecuación y despejando de y. Aparte de esta tenemos otro caso cuando se nos proporciona dos puntos. Esta se conoce como ecuación punto-punto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que la ecuación punto-punto es y menos y1. En este caso, en la diferencia respecto a la ecuación general es que como no nos da la pendiente la vamos a obtener en función de los dos puntos. Entonces, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x1. En este caso, lo único que hacemos, como les había mencionado, es reemplazar la pendiente de la ecuación punto pendiente por su equivalente que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Otros conceptos a tener en cuenta en lo referente a las rectas son las rectas paralelas. ¿Recuerdan cuando nosotros analizábamos los diferentes tipos de rectas? Habíamos dicho que las rectas que tenían la misma inclinación eran paralelas. Eso se interpreta de la siguiente manera. Dos o más rectas, L1, L2, L3, cuyas pendientes M1 y M2 son paralelas, va a darse el siguiente caso, que esas pendientes son iguales. Entonces tenemos en este caso, voy a hacer un acercamiento, tenemos la recta 2x más 2 y la recta 2x menos 3. Sus pendientes son iguales, en los dos casos son igual a 2, por lo tanto, nosotros podemos observar que las rectas son paralelas. Entonces, condición única y necesaria para que dos rectas sean paralelas es que su pendiente sea igual. Tenemos otro caso, las rectas perpendiculares. Para que dos rectas sean perpendiculares, su condición única y suficiente es que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1. Entonces, observemos. En este caso tenemos una recta cuya pendiente es 2 y otra recta cuya pendiente es menos 1 medio. Entonces tenemos que el producto de 2 por menos 1 medio es igual a menos 1. Por lo tanto, estas rectas son perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que hay un ángulo de 90 grados o un ángulo recto entre ellas. Observemos para qué nos sirven estos conceptos de paralelismo y perpendicularidad. Tenemos un nuevo ejemplo en donde se nos pide determinar la ecuación de la recta que pase por el punto 3 menos 4 y que sea paralela a otra recta que es y igual a 3 más 2x. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos interpretar este problema? Nos da un punto. Por ejemplo, yo no puedo utilizar la ecuación de la recta de dos puntos porque solo tengo uno. Entonces necesitaría la pendiente. Entonces, si el concepto de paralelismo me dice que dos rectas tienen igual pendiente, entonces me bastaría encontrar la pendiente de esta recta para aplicarla con el otro punto y obtener su ecuación. Entonces encontremos la pendiente de esta recta. La ordenamos, y igual a 2x más 3, e identificamos el término m igual a 2. Entonces ya tenemos la pendiente
de esta segunda recta, que como es paralela a la primera, va a ser igual. Tenemos el otro punto y podemos aplicar la ecuación punto pendiente, que nos decía que y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Reemplazamos, el y1 va a ser igual a menos 4, el x1 va a ser igual a 3, entonces me queda y menos 4 igual a 2 que multiplica a x menos 3. Resolvemos, me queda y más 4 igual a 2x menos 6. Luego podemos despejar y igual a 2x menos 6 menos 4. Resolviendo términos semejantes me queda y igual a 2x menos 10. Esta sería la ecuación de la recta paralela que nos pide encontrar. Si nosotros graficamos, tenemos el caso, la recta y igual a 3 más 2x y la recta y igual a 2x menos 10 son paralelas en el plano cartesiano. Entonces nosotros podemos identificar estos conceptos. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo se nos pide determinar la ecuación de la recta que pase por el punto A, que es menos 3, 4, y sea perpendicular a la recta que une los puntos B y C. Ahora nos da dos casos. En el primer lugar, no nos da ninguna pendiente, sino nos da 2 puntos, y de esos 2 puntos nosotros tenemos que encontrar la ecuación de una recta. Y sí lo podemos hacer porque recuerden, tenemos la ecuación de la recta que es a partir de 2 puntos. ¿Cómo se obtenía? En primer lugar, encontrábamos la pendiente. Entonces, la pendiente, en este caso la denominamos pendiente 2, va a ser igual a la coordenada y2 menos la coordenada y1 sobre la coordenada x2 menos la coordenada x1. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que reemplazar estos puntos. 9 menos 4 sobre 6 menos 2. Esto nos da igual a 5 cuartos. Y tenemos que con esa pendiente ya podemos aplicar la ecuación punto pendiente. Podemos tomar cualquiera de estos 2 puntos para la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿qué nos queda? Y menos 4, 5 cuartos, que es la pendiente 2, que multiplica a x menos 2. Estamos tomando este punto. Luego, despejando y, nos queda y igual a 5 cuartos x más 3 medios. Ya tenemos la ecuación de la recta. Ahora, nos decía que para tener una recta perpendicular, el producto de las dos pendientes tiene que ser igual a menos 1. Entonces, como ya tenemos la primera pendiente que es 5 cuartos, entonces vamos a despejar de esa condición, es decir, m1 por m2 igual a menos 1. Es decir, m1 por 5 cuartos es igual a menos 1. Despejamos m1, nos queda igual a menos 1 por 4 quintos. Y es igual a menos 4 quintos. Significa que la pendiente de la recta que queremos que sea perpendicular va a ser menos 4 quintos. Ahora aplicamos esa pendiente en la ecuación punto pendiente y tenemos y menos 4 igual a menos 4 quintos que multiplica a x menos menos 3. Resolviendo y despejando de y nos queda y igual a menos 4 quintos x menos 12 quintos más 4. Finalmente y igual a menos 4 quintos x más 8 quintos. Esta recta es perpendicular a la recta 5 cuartos x más 3 medios. Si las graficamos, observamos aquí que la primera recta es perpendicular a la segunda, es decir, existe un ángulo de 45 grados o un ángulo recto entre las dos rectas. Con esto finalizamos la revisión acerca de lo que es las rectas de la función lineal. En la siguiente clase analizaremos todo aquello referente a funciones ya propiamente para empezar con nuestras clases de cálculo. Espero sus preguntas a través del entorno virtual en el foro correspondiente.